Hola, ¿qué tal? Ahora vamos a hablar de los conceptos básicos de la sexualidad. Entonces te pido que puede ser en tus apuntes o puede ser en los comentarios, me anotes tus dudas, ¿no? Para cuando podamos vernos y podamos resolverlas juntos. Para poder hablar de este tema, tenemos que hablar de un marco de referencia. El marco de referencia es a través del cual nosotros interpretamos la vida, ¿no? O hacemos conceptos o entendemos las cosas que se nos dicen. Entonces es importante que entiendan que estos conceptos básicos nacen de un marco de referencia en el cual nacimos todos y todas. No importa cuáles sean nuestros conocimientos en el tema, cuáles sean nuestras preferencias, cuáles sean nuestras conductas. Este marco de referencia está así para todos. Y este marco de referencia, aunque no estemos de acuerdo con él, aunque mucha gente quiera tumbar ese marco de referencia por diferentes razones, tiene una validez importante. Sin ese marco de referencia no podríamos hablar de estos conceptos o de otros, o no podríamos crear otros, porque los seres humanos necesitamos contrastes. Entonces este marco de referencia también nos sirve para explicar. Otra cosa es que los conceptos son eso, conceptos, ¿no? Los conceptos nos ayudan a describir, nos ayudan a entender, pero los conceptos no son personas, ni las personas somos conceptos. Los seres humanos no podemos vivir sin significado, por eso creamos conceptos y por eso el lenguaje es tan importante. El lenguaje crea, el lenguaje construye o destruye. Entonces es importante conocer. Mi maestro Juan Luis Álvarez Gallú, el fundador del Instituto Mexicano de Sexología, decía que ojalá los conceptos fueran lo más descriptivos posibles y lo menos valorativos posibles. Es decir, nombres como trompas de falopio, en donde tenemos el apellido de alguien, no describen nada, describen que ese era el apellido de alguien, pero no nos está diciendo nada más. Por eso lo mejor es utilizar trompas uterinas, ¿no? Para describir a qué se está refiriendo el concepto, ¿no? Entonces voy a tratar de explicarlos desde ese punto de vista. Entonces, este marco de referencia del que vamos a partir es binario. Es decir, solemos ver las cosas, las situaciones, las personas y las experiencias generalmente desde dos puntos de vista que muchas veces son contrarios. Pensamos en noche, día, blanco, negro, sí, no, y difícilmente vemos aspectos que estén entre estos conceptos, ¿no? Este marco de referencia también es sexista. Este término se refiere a que se le da privilegio o se le da mayor autoridad a un sexo versus el otro. Sexo se refiere a cuerpo, hombres, mujeres. Entonces se le da preferencia a un sexo y ni siquiera les tengo que decir cuál es. También este marco de referencia es generista, es decir, se le da privilegio a una forma de ser desde el género que otra, ¿no? Se le da además derecho a esta supuesta autoridad de poder discriminar al otro género. Es cisgenerista, es decir, se da por hecho que todas las personas que nacen con vulva se van a sentir mujeres, se da por hecho que todas las personas que nacen con pene se van a sentir hombres, es decir, que su identidad de género está definida por los órganos sexuales. Es heterosexista, es decir, se da por hecho que todas las personas somos heterosexuales hasta no demostrar lo contrario. Entonces este marco de referencia solo es eso, un marco de referencia, y a partir de ahí se construyen los conceptos que les voy a ir señalando en el transcurso de la clase. Entonces voy a empezar con el término sexo. Sexo es la diferencia anátomo-fisiológica entre los cuerpos y existen 6 dimensiones del cuerpo. Tenemos el sexo mujer y el sexo hombre. Entonces, desde el punto de vista cromosómico y genético, las mujeres tenemos cromosomas XX y los hombres tienen cromosomas XY. La otra dimensión son los órganos sexuales pélvicos externos. Un representante para las mujeres sería la vulva y un representante para los hombres sería el pene. Otra dimensión son los órganos sexuales pélvicos internos. Un representante de estos órganos en las mujeres es el útero y en los hombres podría ser la próstata. Tenemos otra dimensión que son las gónadas, que en las mujeres son los ovarios y en los hombres los testículos. Y tenemos la dimensión hormonal, que las mujeres producimos mucho más estrógenos que los hombres y los hombres producen más testosterona que las mujeres. Entonces, este es el sexo mujer y sexo hombre, solo he hablado de características anatomofisiológicas. Si nosotros hiciéramos una combinación con todos estos o estas dimensiones, como las acabo de describir,
entre estos dos existen los estados intersexuales, que también se conoce como intersexualidad. A nosotros nos los enseñaron como pseudohermafroditas o hermafroditas verdaderos, son parte de, pero los autores no se han puesto de acuerdo ¿cuáles son los estados intersexuales? Hay autores que solamente toman en cuenta algunas características de las que les mencioné, otros que toman todas en cuenta, otras que dependiendo de la situación de cada individuo. Sin embargo, hay autores que dicen que el hecho de que una mujer presente todas las dimensiones como se las mencioné, pero a lo mejor tenga atresia vaginal, entonces ya se considera un estado intersexual. Si la uretra, en lugar de desembocar en el glande, desemboca en el dorso del pene, ya es un estado intersexual, ¿no? Y así nos podemos ir con todas las combinaciones posibles. Es lo que se conoce como estados intersexuales o intersexualidad. Ahora me voy a ir al término género. El género es un concepto social, parte de las expectativas que la sociedad tiene con respecto a un individuo en función de sus órganos sexuales. Te voy a poner un ejemplo. Cuando una mujer embarazada va a tomarse un ultrasonido y el médico o el técnico radiólogo dice es niño, generalmente lo dice porque vio un pene. A partir de eso, a la mamá le aparece una lista en su cabeza y desaparece otra. Es decir, va a pensar en un baby shower de cierto color, cierta ropa, ciertas actividades. Difícilmente la mamá va a salirse del marco de referencia que te mencioné hace un momento. Es decir, no va a pensar que a ese niño más adelante podría gustarle otro niño o que ese niño tiene una identidad de género como mujer. No lo va a pensar. Entonces son expectativas sociales y la sociedad empieza en la familia. Entonces, si hiciéramos lo mismo que hicimos con el sexo y pusiéramos el género femenino de un lado y el género masculino del otro, podríamos ver que el género tiene varias dimensiones también. La vestimenta, los accesorios, los manerismos, cuáles son las emociones que predominantemente se esperan para un género u otro, cuáles son las actividades que se esperan para un género u otro. Aquí se incluye el término expresión de género, cómo es que expresamos el género en función del cuerpo con el que nacimos. Entonces también para volverte a poner representantes del género, que todavía en la actualidad los adolescentes siguen diciendo o contestando las mismas cosas, es que un representante de la vestimenta para las mujeres sería el vestido, para los hombres el pantalón. En los accesorios podría ser para las mujeres el collar, para los hombres una corbata. En los manerismos es que las mujeres pueden cruzar la pierna, los hombres no. En las emociones se espera que las mujeres lloren, los hombres no. Se espera que los hombres se enojen, las mujeres no. En las actividades, para las mujeres se esperan mayores actividades de cuidado, servicio, crianza, y para los hombres en donde pueda fungir como el proveedor de una familia. Esto, por supuesto, es en términos generales, y sí quiero hacer un paréntesis. El género cambia por lugar, cambia por tiempo y cambia por situación geográfica también. Es decir, no es lo mismo ser mujer en la Ciudad de México que en Nesa, que en China, que en Inglaterra. Cada sociedad va marcando cuáles son las expectativas para las personas que viven en esa sociedad. Y no es lo mismo ser mujer en el 2020 que lo que fue ser en 1960 o en 1900, ¿no? Esto va cambiando también, y si se dan cuenta, en esta época ha ido moviéndose mucho este término. Pero bueno, cerrando el paréntesis y regresando a lo que te iba explicando, sí vemos estas dos tablas. Todo lo que sucede entre todas estas combinaciones, pues todo lo que podemos combinar entre las expectativas para los cuerpos de hombre y las expectativas para los cuerpos de mujer, se conoce como transgeneridad. Trans a través de género, la idea binaria de los géneros, todo lo que esté a través de la idea binaria de los géneros y se exprese de esa manera se conoce como transgeneridad, a través de la idea binaria de los géneros. Después vamos a ver otros conceptos que están relacionados a como son la transexualidad y la travestidad. Hace algunos años, en el 2016, tuve la oportunidad de asistir a un congreso de la Asociación Mundial de Salud Transgénero, y uno de los especialistas presentes en aquel lugar decía que el género hoy se ve como una escala en donde hay un polo y existe otro polo opuesto, otra vez la idea binaria. Sin embargo, él proponía que el género tendría que ser algo más bien circular.
en donde no hubiera jerarquías, en donde el género pudiera estar en cualquier forma, la manera de expresar el género pudiera ser tan variable como lo es, y entonces no tener ningún extremo, sino que en ese círculo pudiéramos entrar todas las personas sin jerarquías. Entonces, ya vimos sexo, ya vimos género, y ahora nos vamos con el concepto identidad de género. La identidad de género es la percepción subjetiva y o psicológica de sentirse hombre o mujer. Es decir, y yo te preguntaría, ¿desde cuándo sabes que eres hombre? ¿Desde cuándo sabes que eres mujer? La mayoría de las personas me dicen que siempre lo han sabido. En alguna ocasión me han contestado que lo saben porque su mamá se los dijo, porque su papá se los dijo. Si esto fuera cierto, cualquier persona que nos dijera, hoy tú vas a dejar de ser mujer y vas a ser hombre, entonces podría ser cierto. Sin embargo, no es así. Y te invito a leer y a investigar la vida de John Money, un neuroendocrinólogo que pensaba eso, que nosotros podríamos adaptar el género a las personas, ¿no? Que podríamos educar, por ejemplo, a una persona con cuerpo masculino como mujer, y entonces él podría desarrollarse como mujer o viceversa. Sin embargo, le fue muy mal con estas investigaciones y hubo muchos suicidios. Gracias a esto se funda la Asociación Mundial de Salud Transgénero y Transexual, porque la identidad de género todavía no sabemos de dónde viene, ¿no? Tendríamos que encontrar, desde mi punto de vista, cuál es la zona anatómica de la conciencia para encontrar de dónde es que proviene esta percepción de sentirnos hombres o mujeres. Entonces no se modifica, puede ser o puede funcionar como un continuo, al igual que el sexo y el género, pero todavía hay muchas cosas que desconocemos de la identidad de género. Lo que sí se sabe es que el niño o la niña alrededor del año de edad se reconocen en el espejo y es en donde se cree que empieza la identidad. Cuando se reconoce a sí mismo, cuando se reconoce separado del otro, es cuando se forma la identidad de género. Y no es hasta que puede nombrarlo, hasta que puede decir soy niña o soy niño, que es alrededor de los 3 años cuando queda fija la identidad de género, ¿no? Entonces, este es otro concepto. Te decía que existe otro, que es la expresión de género, es decir, cómo vamos a expresar a través de la vestimenta, los accesorios, los manerismos, las emociones, las actitudes, las actividades a las que nos dedicamos, el género al que pertenecemos. Eso es la expresión de género. Hay quien también le denomina como rol de género, que el rol está mucho más vinculado a cuáles son las actividades que se esperan para hombres o mujeres. Y existe otro término que se llama preferencia sexogenérica u orientación sexual. Aquí te cuento que en los conceptos básicos que se han establecido para la Ciudad de México, el término que se utiliza es orientación sexual, porque es el término que vamos a encontrar en muchos artículos científicos en diferentes partes del mundo. Sin embargo, en el Instituto Mexicano de Sexología, en la década de los 80, se creó el otro concepto, preferencia sexogenérica. Y quiero contarte que preferencia viene de inclinación natural hacia, es decir, de preferir una cosa sobre otra, pero es la inclinación natural, es decir, solo lo sé, ¿no? A lo mejor yo puedo comer helado de chocolate, de vainilla y de fresa, pero voy a preferir uno sobre los demás. Es una inclinación natural hacia, no se habla de la elección, de que yo puedo elegir y renunciar a algo más, sino de lo que tiendo a hacer. A eso se refiere este concepto. Y sexogenérica es porque nos sentimos atraídos y atraídas hacia cuerpos y nos sentimos atraídos y atraídas hacia géneros. Mi maestro decía que géneros vemos, sexos no sabemos. Yo quiero compartirte que no estoy del todo de acuerdo con eso, porque cuando nosotros vemos a una persona, efectivamente no vemos sus órganos sexuales, puesto que generalmente va vestida. Sin embargo, vemos caracteres sexuales secundarios, vemos formas de cuerpos a través de la ropa, vemos espaldas, vemos caras, vemos estaturas, vemos pechos, caderas, piernas, en fin, no importa cómo estemos vestidos. Entonces también podemos sentirnos atraídos hacia ciertos sexos sin necesariamente ver órganos sexuales. Y también podemos sentirnos atraídos hacia ciertas actitudes y manerismos.
Quizá porque los sexólogos somos sexólogos y tendemos a reducir nuestros estudios a la sexualidad, pero la atracción no se reduce a esto, ¿no? Es decir, la atracción sí puede ser sexual, pero también es física, también es de género, también es intelectual, también es afectiva, ¿no? Ojalá pudiéramos encontrar a la persona a quienes nos sintiéramos atraídos en todas esas áreas, pero a veces nos atrae a alguien solo desde el punto de vista intelectual o solo desde el punto de vista físico, ¿no? Entonces, la atracción tiene muchísimos aspectos a tomar en cuenta y no solamente el sexo y el género. Sé que no lo tenía que aclarar, pero es importante, puesto que a veces limitamos mucho, los conceptos pueden limitar mucho las experiencias. Entonces, estos conceptos que te voy mencionando están íntimamente relacionados entre sí, pero no determinan el uno al otro. ¿Qué es lo que te estoy queriendo decir? Que una persona puede nacer con vulva y sentirse hombre y sentirse atraído hacia las mujeres o hacia hombres y mujeres, tener conductas sexuales que no son esperadas para sus órganos sexuales, en fin, ¿no? Y puede expresar su género a lo mejor llevando a cabo una función de proveedor o una función de crianza, ¿no? Es decir, en realidad podemos combinar todos estos conceptos en la experiencia de cada persona y es muy variable. Muchas veces se ha creído que es fijo, que es inamovible y no es así. A eso me refiero, a que están íntimamente relacionados entre sí, pero no determinan uno al otro. Entonces, aquí es cuando empiezo a hablarte de las personas transexuales, que una persona transexual, solo por darte un ejemplo, es esta persona que ya te daba en el ejemplo anterior, ¿no? O sea, cuando vieron su ultrasonido y vieron un pene, dijeron que era niño, se hizo un baby shower azul y entonces lo educaron como niño, le pusieron un nombre de niño, ¿no? Y a determinada edad, alrededor de los 3 años, este niño dice soy niña. De hecho, hay una película que puedes ver que se llama Mi vida en rosa, en donde esta niña describe, ¿no?, desde los conocimientos que ella tenía, por qué puede demostrarle a sus papás que ella es una niña, ¿no? Y ella mencionaba es que la cigüeña llevaba todos los cromosomas y cuando iba a caer la X o la segunda X en mi chimenea, se le cayó a la cigüeña y terminó cayendo la Y, ¿no? Entonces soy hombre o tengo este cuerpo por accidente, pero en realidad yo soy una mujer. Entonces, las personas transexuales son mujeres que tienen pene y hombres que tienen vulva, es decir, su cuerpo es de determinado sexo, pero su identidad de género está muy marcada. A partir de la identidad de género es que tomamos en cuenta la atracción o la preferencia sexogenérica o la orientación sexual. Es decir, si desde la identidad de género la persona es una mujer y se siente atraída hacia otras mujeres, entonces podemos decir que es una mujer homosexual, o si se siente atraída hacia hombres y mujeres bisexual, o si se siente atraída hacia hombres heterosexual. También la orientación sexual es un continuo y hay muchas formas de vivir la heterosexualidad, la homosexualidad y la bisexualidad. No hay una única forma de ser. Entonces, esto es importante que lo conozcas. Una persona transexual no deja de ser transexual a pesar de que no lleve a cabo procesos de confirmación hormonal, social, legal o quirúrgica. Esto siempre se ha malentendido. De hecho, gracias a sexólogos en los 80s, mucha gente cree que una persona transexual solo es aquella que se ha operado los órganos sexuales o que ha confirmado sus órganos sexuales, pero no es así. Pues sí, o sea, lo que hay que tomar en cuenta o la piedra angular para poder diferenciar procesos de transgeneridad, transexualidad y travestidad es la identidad de género, ¿no? O sea, es la identidad de género la que marca si una persona es transexual o no lo es. Y fíjense, regresándonos al concepto de transgénero, va a haber personas que digan, es que a mí no me tienes por qué imponer cierta forma de ser o cierta vestimenta o ciertas actividades. Yo elijo salirme de la idea binaria de los géneros. Esa persona atraviesa la idea binaria de los géneros, la actúa y podría ser una persona transgénero. Una persona transexual va a buscar de manera secundaria ser transgénero, de manera secundaria desde los conceptos básicos que te he estado mencionando, es decir, porque la sociedad espera para su cuerpo que se comporte de cierta manera.
pero desde la identidad de género no corresponde su experiencia al cuerpo, por lo cual va a buscar la transgeneridad. Entonces, una persona transexual siempre es transgénero, pero una persona transgénero no siempre es transexual. De hecho, hay otra forma de denominar a las personas transgénero o a la transgeneridad, que son las identidades no binarias, agénero, pansexuales, pangénero, queer. Otras formas son gender bender, género neutro, agénero, ¿no? Y todos estos conceptos, digo, es importante que sepas que existen, pero lo más importante todavía es que cuando una persona te nombre que pertenece a cierto concepto, tú seas capaz de abrirte a su experiencia y de conocer desde dónde dice qué es lo que es o desde dónde utiliza el concepto que está utilizando y para qué. Porque hay razones sociales, hay razones biológicas, hay razones de género, si reducimos estos aspectos sociales, hay razones emocionales y psicológicas. Entonces es importante conocer la experiencia de cada persona para poder saber frente a qué nos estamos enfrentando, porque las necesidades, sobre todo desde el punto de vista médico, para cada una de estas personas son muy distintas. No es lo mismo que una persona busque una confirmación hormonal o quirúrgica a una persona que solo busca una confirmación social. Entonces es importante reconocer las diferencias, y la diferencia está entre dos conceptos nada más: sexo y género. Si la persona transgénero tiene conflicto con su sexo, hay que descartar que no es una persona transexual. Si solamente lo tiene con su género, es probable que no sea transexual. Entonces hay todo un protocolo y hay muchos criterios de elegibilidad para reconocerlo, y si están interesados en ello, puedo darles información al respecto. Y para terminar con estos conceptos, me voy a ir a la travestidad. La travestidad es una expresión del comportamiento sexual, una expresión que generalmente puede ser erótica o no erótica. La gente cree que en su mayoría es erótica, es decir, que son hombres, por ejemplo, que les gusta travestirse y eso les desencadena una respuesta sexual para tener una excitación o un orgasmo. Hay otras formas de vivir la travestidad, que es desde el punto de vista de una necesidad. El individuo, por razones no conocidas ni para él mismo, siente la necesidad de travestirse. Entonces lo va a buscar hacer de manera cíclica. Hay personas travestis que dicen: yo necesito hacerlo cada semana, cada 15 días, cada 6 meses, cada año, y es una necesidad. Un ejemplo de eso es que te remitas a ti mismo, a ti misma, si alguna vez has sentido hambre. ¿Y qué pasa si durante periodos prolongados no puedes comer? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa con tus emociones? ¿No? Y cuando comes teniendo hambre, ¿qué pasa también contigo? ¿Y qué pasa con tus emociones? Es una forma básica de describir lo que le pasa a ciertas personas travestis, ¿no? Y esto, si te das cuenta, no tiene una finalidad erótica, tiene una finalidad que es también de cada experiencia y de cada persona. Te decía que también hay mujeres travestis, pero son menos reconocidas. Hay muchas teorías para pensar en esto, o varias hipótesis más bien, para pensar por qué es así. Una, por el marco de referencia que te mencionaba, que es sexista, es generista, muchas veces no se mira hacia ese lugar. Otras veces es porque, claro, buscas ser mejor o buscas pertenecer al sexo y al género que es validado por la sociedad. Otras veces simplemente se invisibiliza o se rechaza de tal manera que es preferible no hablar de ello, ¿no? Entonces es otra forma de violencia, desconfirmar la experiencia de las personas. Entonces espero que te haya quedado claro los conceptos que te acabo de mencionar. Te dejo una imagen que resume lo que explicamos el día de hoy, que es la galleta del género. Entonces, si te das cuenta, en este dibujo está representado un cerebro, está representado un corazón, los órganos sexuales y una línea punteada que habla de la vestimenta. Entonces, en el cerebro se encuentra la identidad. Es ahí donde se cree que nace, surge, se refuerza y confirma la identidad de género. Entonces, a partir de ahí puedo identificarme como hombre o como mujer. En el corazón está representada la orientación sexual o la preferencia sexogenérica, es decir, hacia quienes me siento atraído o atraída. Puede ser hombres, mujeres o ambos. En los órganos sexuales está representado que puedo tener pene, puedo tener vulva o puedo tener órganos sexuales ambiguos o que no terminan de definir si pertenece a un sexo o al otro. Que ahí están los estados intersexuales también. Y la línea punteada, te decía, habla de la expresión de género, cómo me expreso. Aquí creo que está bastante bien graficado
esto que te mencionaba de que los conceptos están íntimamente relacionados entre sí, pero no determinan en uno al otro. Es decir, todas las combinaciones posibles están en esta imagen, y esta imagen puede utilizarse con los niños, las niñas y los adolescentes porque es mucho más gráfica, y hasta pueden hacer ejercicios con ellos de cuál es la identidad que tú tienes, hacia quiénes te sientes atraído, cuáles son tus órganos sexuales, cómo expresas tu género, cómo expresas tus formas de ser. Entonces, bueno, hasta aquí termina la clase de conceptos básicos de la sexualidad. Te pido por favor que escribas tus dudas, puedes mandármelas por correo o a través de los comentarios y te contestaré cuando nos veamos.